Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Oremos. Oh Padre, en esta mañana imploramos la presencia y bendición del Espíritu Santo. Ven sobre el predicador en su debilidad, insuficiencia, y trae palabras de instrucción, de salvación, de vida y santificación, que edifiquen el alma, que salgamos de aquí transformados. Ven y haz esto, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Dios en su palabra revela los fundamentos necesarios para educar o criar a nuestros hijos. El primer fundamento que hemos estudiado hace referencia a la obligación de los padres. Ellos tienen que entender y aceptar la autoridad y la obligación que Dios les da para gobernar, supervisar y disciplinar a sus hijos y aún castigarlos si es necesario. El segundo fundamento para la crianza bíblica de los hijos es que los padres tienen que comprender las normas bíblicas sobre la crianza de sus hijos y comprometerse a obedecerlas. Voy a repetir el segundo fundamento. Ya sabemos el primero, lo estudiamos en la conferencia de familias. Hoy volvemos a considerar este tema, pero el segundo fundamento es que los padres tienen que comprender las normas bíblicas sobre la crianza de sus hijos y comprometerse a obedecerlas. Consideremos el significado de este fundamento. Comenzaremos a ver hoy la evidencia bíblica para apoyar este fundamento y finalmente en otra ocasión veremos la pertinencia y aplicación de este fundamento. Los padres tienen que comprender las normas bíblicas sobre la crianza de sus hijos y comprometerse a obedecerlas. Por favor, estás tratando hoy con Dios. Mientras su palabra sea explicada, estás tratando con Él. La bendición viene a aquel y aquella que escucha con el conocimiento y la convicción de los tesalonicenses que oyeron la palabra y la recibieron por lo que es la palabra de Dios. Si tú crees que estás tratando con el predicador, te pierdes. Padre, escucha lo que el Señor hoy te enseña, para el bien y la paz y prosperidad de tu alma, de tu familia y la prosperidad de tus hijos. Tú tienes que comprender las normas bíblicas, lo que estas normas exigen de ti. ¿Qué incluye esa educación y crianza de tus hijos que tú tienes que darles según Dios que te llamará a dar cuentas? Tienes que comprender y comprometerte. El término comprender se emplea en este fundamento para hablar de la actividad que realiza la mente para entender algo clara y correctamente. Cuando venimos aquí, si es que va a ser de fruto y de beneficio, usted tiene que poner a trabajar su mente. Y ahora no puede decir que no le damos tiempo para el café. Pero hermanos, es necesario de que vengan preparados a ejercer sus facultades intelectuales y mentales.
El término comprender se emplea para hablarnos de la actividad deliberada de la mente, para entender algo clara y correctamente. La mente se esfuerza por asimilar y entender lo que exige la norma bíblica sobre la crianza de los hijos. Oye bien, esto no te lo pido yo, lo dice Cristo a sus discípulos. En Lucas le dice, haced que estas palabras penetren en vuestro entendimiento. Tienes que comprender como padre. Tienes que usar tu cabeza. No puedes ser una persona superficial. Tienes que ver la implicación de las cosas, la amplitud de las cosas, el alcance en lo que respecta a la enseñanza de los hijos. Este fundamento llama también a los padres a comprometerse a seguir el curso de acción que la norma bíblica demanda. Esta norma es muy amplia. No se trata de una tarea simple, sino de una tarea muy compleja y extensa que incluye muchos asuntos de la vida. Tiene que ver con los asuntos, sobre todo tiene que ver con los asuntos del corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda el corazón. Por esto es que los puritanos son muy relevantes y pertinentes, porque ellos profundizan, ellos tratan con el corazón y la mente humana, y así tú también, padre. Y la forma de hacer esto es tratando con tu propia alma y tu propio corazón. Es que yo soy egoísta. Es que me centro en mí mismo. Me alegro que lo reconozca, pero eso no es suficiente. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mata tal cosa. No sigas centrado en ti mismo. Muchos padres no conocen la norma porque están centrados en sí mismos. Hermanos, la obra de criar hijos es una obra compleja y extensa que incluye muchos asuntos de la vida. Esta norma abarca todos los deberes que tenemos como padres. Incluye todo lo que los padres tienen que hacer para criar y educar a sus hijos. Es necesario señalar que el patrón o modelo que muchos tienen sobre la crianza de los hijos es deficiente. No es el patrón amplio que vemos en la Biblia. Se limita a enseñar a los hijos a respetar a los padres. Se limita a enseñarle a los hijos a respetar a las personas mayores, a impartir un conocimiento básico de lo que son los buenos modales. Se limita a tratar y regular la conducta externa y no la condición del corazón. En el mejor de los casos, se enseña algunas doctrinas de la fe cristiana y en los otros casos se omite. Muchos se conforman con dar a sus hijos una educación general para que se ganen la vida, para que se casen, para que provean lo necesario para su hogar. Pero aunque muchos piensan que esto es lo que significa criar hijos, un estudio de la Biblia mostrará que ese modelo de criar hijos es deficiente, es incompleto, es inadecuado, insuficiente respecto al nivel que deberíamos alcanzar. Tal patrón no incluye todo lo que la norma bíblica exige. La educación que se limita a esas cosas no prepara a los hijos para conocer a Dios. No incluye sabiduría espiritual de la cual el libro de Proverbios habla. Esa educación
deficiente. No les prepara para servir a Dios, ni los prepara para ser buenos ciudadanos en su comunidad, ni fieles ciudadanos en el reino de Cristo. La norma bíblica o lo que Dios espera de los padres es más amplia. Esto es evidente cuando se considera el deber paterno resumido y repetido en el libro de Deuteronomio. Cuando se considera la instrucción paterna del libro de Proverbios, cuando se considera el amplio alcance del mandamiento apostólico en Efesios 6:4, y cuando se considera el desarrollo de la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos lleva a considerar la evidencia bíblica para el segundo fundamento. He aquí el deber paterno resumido y repetido en el libro de Deuteronomio, según Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 al 9. Dice: todo padre israelita tenía el deber de observar y enseñar a sus hijos todos los mandamientos que Dios había dado a Israel. Leo: estos pues son los mandamientos, estatutos y los juicios que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseño, para que los pongáis por obra en la tierra que vais a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú, tus hijos y tus nietos. Ahí está, Piñero. Esa es mi autoridad. Todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. No es suficiente tus hijos. Sin quitarle la autoridad, sin entrar donde tú no debes de entrar. Porque si tú vas a enseñar a tus nietos, tú tienes que hacer eso en coordinación con sus padres. Porque si no, tu buena intención fracasará y le harás daño a tus nietos. Acá hay una regla. Si los padres de ciertas personas cuyos nombres no menciono dicen que no, es no. No importa lo que yo diga. Y me encuentran como su mejor aliado. Tú vas a criar hijos, pues tú tienes que entender eso. Tú vas a ser de influencia correcta sobre tus nietos. ¿Qué clase de abuela vas a ser tú? Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo para que te vaya bien. Es el bien. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Papá, ¿qué significa eso? ¿Sabes tú cómo explicar tal cosa a tu hijo? Esa ilustración es defectuosa. No representa al Trino Dios. ¿Qué es eso de Jehová? Es uno. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Pero tú sabes cómo hacer esto de tal manera que tu hijo o tu nieto te quiera oír. Y que no venga diciendo lo que dicen por ahí. ¡Ay, viene con la misma cantaleta! Hablarás con ellos y hablarás de estas cosas. ¿Cuándo? Cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes,
y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Según estas instrucciones, cada padre tenía que tomar tiempo durante el día para hablar con sus hijos sobre los mandamientos, sobre quién es Dios. Dios es uno. Los mandamientos que Dios había dado a Israel. Estos mandamientos eran la norma para que tenía. Estos mandamientos era la norma que tenía que gobernar el corazón y la conducta y la vida de los padres, de sus hijos y de sus nietos. Otro pasaje que resume y repite el deber de los padres está en Deuteronomio capítulo 11. Aquí hay otra repetición. Versículo 18 y 19. Grabad, poned pues estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, atadlas como una señal a vuestra mano, serán como insignias entre vuestros ojos, y enseñadlas a vuestros hijos, hablando de ellas, y cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Porque si guardas cuidadosamente todo este mandamiento que os ordeno para cumplirlo, al Señor vuestro Dios, andando en todos sus caminos y llegándoos a Él, entonces el Señor expulsará de delante de vosotros a todas las naciones, y vosotros desposeeréis a naciones más grandes y más poderosas que vosotros. Ahí está la obediencia. ¿Por qué hay muchos hogares hoy frustrados, confundidos, desplomados, paralizados? Porque esto no está sucediendo en el hogar. Generalmente esto no está sucediendo. Según estos versículos, los padres eran responsables de obedecer todo el mandamiento del Señor y de enseñarlo a sus hijos. Este mandamiento es amplio. No solo llama a cada persona a amar a Dios, sino que también regula todo aspecto de su vida. Además, estas instrucciones establecían, para ser más claro, establecían la dieta diaria de los israelitas, lo que se podían comer o no podían comer, según las instrucciones que tienen que ver con los alimentos en esa administración. Establecían lo que cada israelita tenía que hacer para adorar a Dios. Estas instrucciones incluyen cómo ellos debían vestirse, cómo debían mantener su barba. Esta ley mostraba cómo ellos tenían que regular las funciones privadas de su cuerpo. Da instrucciones a la mujer de cómo debía regular los asuntos de su ciclo menstrual. Se dan instrucciones a los hombres sobre sus emisiones nocturnas. Esto era lo que los padres tenían que enseñar a sus hijos. Dios dio estas instrucciones para que su pueblo reflejara en todo aspecto de su vida que era un pueblo peculiar de Dios entre las naciones y el objeto peculiar de su misericordia, un pueblo redimido por su gracia y por el poder de Dios, un pueblo santo escogido para gozar de privilegios especiales. Aunque estos privilegios no garantizaban que cada israelita llegaría a ser un hijo verdadero de Dios, aún así mostraban que Dios sostenía una relación peculiar con ese pueblo. Pero es que ellos no son cristianos, pero es que ellos no creen, pero eso no es opción. Tú estás llamado a enseñar acerca de Dios y hacerlo dependiendo del Espíritu de Dios, con oración y con firmeza, en una manera constante y firme, afectuosa, sabia. Esas no son palabras por decir palabras, todo esto es necesario.
En fin, cada padre israelita tenía la responsabilidad de enseñar a sus hijos todo lo que Dios había dicho sobre cada aspecto de la vida civil, social, personal, familiar, romántica y religiosa en Israel, para que sus hijos cumplieran todo lo que Dios le había mandado. Algunas de estas cosas que los padres enseñaron a sus hijos son cosas que nosotros también tenemos que enseñar a nuestros hijos. 1 Corintios 10:6 nos dice que lo que se escribió anteriormente es para nosotros. Estas cosas sucedieron como ejemplo a nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Esto fue escrito para que tu padre, aprendiendo de lo que pasó allá, en ese tiempo de antaño, como los israelitas codiciaron lo que no tenían que codiciar, tú aprendas y le digas: hijo mío, mira lo que le sucedió a los israelitas. Codiciaron, desearon algo ilícito, algo que Dios no quería para ellos. Y esto, al ellos entregarse, trajo sobre sí juicio. Yo estoy predicando. Si yo le voy a decir eso a mi hija o a mi hijo en privado, yo le voy a hablar de esta manera: hijo mío o hija mía, ¿te has dado cuenta de esto? Oye, estuve leyendo este pasaje de las Escrituras. Mira esto, mira aquello. ¿Qué piensas tú? Sí, hágale hablar. Invítalo a hablar. A veces se abren y hablan. Y necesitamos que hablen, porque tú y yo, nosotros no somos Dios. Y necesitamos saber qué hay en esa cabeza, esa computadora. Si ustedes dan confianza y son sabios, ellos van a abrirse tarde o temprano. Y cuando empiecen a hablar, no empiecen ustedes: ¡ay, muchacho! ¿Quién te dijo tal barbaridad? No. A veces tenemos que decirle: gracias por tu sinceridad y abrir tu corazón. ¿No sabes qué decir? Tranquilo. Hijo mío, en estos momentos no sé qué decir, déjame pensarlo. Es más, hay veces que uno sabe qué decir, pero no conoce las implicaciones, ni cómo realmente decirlo. Sabe el tema, pero ¿y cómo? Ahí es donde usted consulta nuevamente las Escrituras, porque las Escrituras son útiles para corregir, no solo para redarguir, para que usted lo haga sabiamente. Que usted no sabe cómo hacer. Pregúntele entonces a aquellas personas que tienen Biblia. Yo no dije cabeza, dije Biblia. Que le van a dar Biblia. Personas probadas que saben cómo criar. Y usted ve ese ejemplo, aunque no perfecto, ve que lo es. Es el producto de enseñanza, de una aplicación correcta de la enseñanza de la palabra de Dios con sabiduría. Sí, no crean lo que es falso, que nuestros hijos al llegar a los 14, a los 15, son insoportables. Si usted no ha estado haciendo lo que dice la Biblia, pues claro que sí. Pero no tiene que ser así. Estas cosas sucedieron como ejemplo a nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo. Versículo 11, estas cosas sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza.
Versículo 11, estas cosas sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Después de aquí, no hay más nada, es el regreso de Cristo. Para quienes ha llegado, Pablo se incluía, porque esta es la época de la iglesia. Versículo 4 de Romanos 15. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. 1 Timoteo 3, 16, 17 está hablando principalmente del Antiguo Testamento y le dice a los siervos de Dios y en principio a cada creyente que toda la Escritura, todo el Antiguo Testamento es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para ¿qué más? Para corregir. No, que un psicólogo, ven acá, ¿qué psicólogo para qué? Psiquiatra, tal vez. Pero psicólogo, para tratar con lo que es pecado. Pero tú estás leyendo tu Biblia. ¿O es que tú has dejado de aplicar las Escrituras a tu propio corazón y es por esta razón que tú no entiendes ni sabes cómo hacerlo? ¿En qué estás perdiendo el tiempo? Trata con tu corazón. Llama al orgullo, orgullo. Llama a la envidia, envidia. Llama a la arrogancia, arrogancia. Y después haz lo que dice la Escritura. Mátalos. Deja de hacerlos. Trata con tu corazón y tu alma según la Escritura. Ve y lee. Estudia. Profundiza. Las instrucciones, la enseñanza, los ejemplos y los preceptos que los padres de Israel tenían que dar a sus hijos nos muestra que la tarea de criar a los hijos es bien amplia, extensa y compleja. Nos enseña también que Dios espera. Nos enseña también que Dios espera y demanda de los padres que ellos cumplan lo que Dios les ha mandado. No es suficiente oírlo, sino que deben hacerlo. Descuido de su deber hará daño a ellos y a sus hijos. Traerá el castigo de Dios sobre ellos. Otra cosa que muestra la validez del segundo fundamento sobre la crianza es la amplitud de la instrucción paterna que, según el libro de Proverbios, los padres tienen que dar a sus hijos. No es simplemente el resumen, la repetición del deber paterno, sino también estamos hablando de la amplitud de la instrucción paterna, como aparece en el libro de Proverbios. Esa instrucción que los padres tienen que entender, aplicar y enseñar a sus propios hijos. El libro de Proverbios trata una gran variedad de temas y asuntos que los padres deben enseñar a sus hijos. Lo primero que tiene que enseñarle a sus hijos, ¿qué es? Lo que una madre le dijo a su hija los otros días. ¿Qué es lo más importante en un hombre? Que tema a Dios. Bueno, que la hija respondió correctamente, después dijo, pero eso es obvio, mami. Pero para mucha gente no lo es. Lo primero que tiene que enseñarles es a temer a Dios. El hombre que teme a Dios no teme a hombre. Y cuando siente temor, se acerca al Dios verdadero, lee su promesa y su palabra, ¿y qué pasa? Se fortalece. ¿Cómo se fortaleció Josué? Mira que te mando que seas fuerte y valiente. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Padre, tú no estás solo en esta inmensa tarea. Dios está contigo. No temas. Témele a Él. No temas lo que te dicen tus amigos, tus amigas o tu propio corazón. Teme a Dios. Y lo primero que tú tienes que enseñarle a tus hijos es temer a Dios. Y eso comienza contigo, temiendo tú a Dios.
El temor de Dios, ¿qué es? Si tu hijo te fuera a preguntar hoy, ¿qué tú responderías? Porque esa expresión se usa en la Escritura a diestra y a siniestra. El temor de Dios es, en esencia, es el alma de la verdadera religión. Si usted no tiene eso, usted no tiene nada. Es un elemento esencial e indispensable en la relación que Dios en Cristo establece, desarrolla y sostiene con el hombre. El temor de Dios lleva al hombre a reconocer, amar y a someterse a Dios en todo aspecto de la vida. Le lleva a adorar a Dios según su palabra y no sobre lo que Él cree, cuando Él cree, como Él cree. Le lleva a adorar a Dios como Dios establece en su palabra, como se establece en ¿dónde? En la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido ancianos en la iglesia para que haya orden. Y tienen que llegar a un orden de cuando esos pastores van a enseñar a la iglesia y tú tienes que estar allí presente. El temor de Dios lleva al hombre a reconocer, amar y a someterse a Dios. Le lleva a adorar a Dios con una perspectiva y motivación correctas. Le da al hombre la luz que le permite obtener un conocimiento verdadero y completo de todo. El temor de Dios lleva al hombre a una interpretación correcta de todo lo que le rodea, aún de su propia vida, ya que el conocimiento espiritual y salvador de Dios es lo que alumbra la mente y la conciencia del hombre. Hermanos, si usted abre su Biblia y usted va a Proverbios, ¿dónde es que comienza la instrucción de los que necesitan ser enseñados? Pues hermanos, en el capítulo 1 del libro de Proverbios, dice en el versículo 7, después de haber explicado su propósito, lo que espera alcanzar, la meta, le dice en el versículo 7, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. ¿Quiénes lo desprecian? Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción, desprecian el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Que el libro de Proverbios describe como el principio de la sabiduría. En sus casas vayan al libro el comentario de Lawson. George Lawson dice: el temor del Señor con tanta frecuencia no es temor que lleva en sí castigo, Primera de Juan 4:18, sino ese temor que está unido a la fe. Es ese temor que evita que esta fe degenere en arrogancia, mientras que la fe en Dios evita que el temor se hunda en el abatimiento. El temor de Dios es una impresión, es un efecto vivo y energético de la excelencia de Dios en el alma. ¿Qué es el temor de Dios? Es la impresión, es el efecto vivo y enérgico que produce la contemplación y admiración de la excelencia de Dios. Los cielos hablan de la gloria de Dios. Y estas cosas, cuando se ven, impresionan. Cuando se consideran a la luz de lo revelado, hay una impresión, hay un efecto vivo y enérgico. Impresión es un juicio que algo o alguien suscita.
efecto que algo o alguien deja en la persona. El temor de Dios es una impresión, un efecto vivo y enérgico de la excelencia de Dios en el alma, por medio del cual el hombre está dispuesto a caminar delante de Dios para complacerle en todo y apartarse de todo aquello que sea provocante y ofensivo para los ojos de la gloria de Dios. Es decir, el temor de Dios, esa admiración por lo que Dios es, crea ese efecto en el alma que nos lleva a nosotros a buscar y hacer todo aquello que le agrada a Él y evitar todo aquello que le provoca y que le ofende. Ese es el temor de Dios. ¿Te has sentado con tus hijos tú para enseñarle tal cosa? ¿Cuál ha sido la reacción de tus hijos? ¿Te has interesado en preguntar? Con razón debe entenderse como la verdadera religión en el corazón y en la vida del hombre, dice Lawson. Aquí Salomón nos dice que el temor de Dios es el principio, la base y el compendio total de toda verdadera sabiduría. Aquel que carece del temor del Señor no le conoce, y aquel que no conoce a Dios no sabe nada como debería saberlo. No conoce ni el propósito de su vida, ni su propia felicidad. Una criatura racional sin el temor y el conocimiento de Dios es como un soldado que nunca haya visto un arma. Pero aquel que conoce al Señor, hasta el punto de temerle, conoce a Cristo, a través del cual podemos ver las gloriosas perfecciones que son el objeto de nuestra reverencia. No solo conoce a Cristo, conoce también sus obligaciones y su felicidad. Y se encuentra en ese camino hacia el conocimiento de todo lo necesario para hacer perfecto al hombre de Dios, según segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. El hombre necio es el que desprecia la sabiduría de Dios. Es necio, irrazonable. Es necio e irrazonable la persona que no tenga fe de Cristo, en Cristo y el temor del Señor. ¿Cuál es el medio principal, constante que Dios emplea para impartir e infundir su temor en el corazón de los hijos? Eres tú, Padre. No es otro. Son los padres. Usted comienza en el libro de Proverbios. No, usted comienza en Deuteronomio y Dios se dirige a los padres. Después usted va al libro de Proverbios y empieza a hablar de este tema, de la crianza, y va a los padres. Y tenemos a un padre siendo un ejemplo de lo que eso tiene que ser. De ahí que Salomón le dice a su hijo: oye, hijo mío, la instrucción sabia y piadosa de tu padre. Te estoy hablando como padre ahora. Y no abandones la enseñanza religiosa, espiritual y moral de tu madre. Por tanto, cada padre tiene la obligación de emplear todos los medios legítimos y hacer todo lo que esté a su alcance para enseñar a sus hijos ¿a qué? A temer a Dios. Lawson tiene razón cuando afirma que se entiende aquí que los padres instruirán a sus hijos. Son monstruos y no padres aquellos que no aman a sus descendientes.
El amor inclinará a las personas a hacer todo el bien posible a los objetos de ese amor. Y lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos es enseñarles el temor de Dios. Esto fue lo que hizo David. Esto fue lo que hizo Betsabé. Ambos enseñaron a su hijo Salomón el temor del Señor. Proverbios 4, 3 y 4. También yo fui hijo, dice Salomón. ¿Para quién? Para mi padre David. Tierno y único a los ojos de mi madre Betsabé. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. Joven, hijo mío, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. No la abandones, no las abandones, y ellas velarán sobre ti. Ama estas palabras y ellas te protegerán. Esta fue la misma instrucción que Salomón dio a su hijo en el capítulo 1, versículo 8. Oye, hijo mío, te está hablando tu padre. Tu padre que tiene la experiencia ya de saber muchas cosas en esta vida. Dime de qué quieres que yo te hable. No, hijo mío, no de eso ni de aquello. Voy a empezar con lo que es más importante, con el temor a Dios. Hijo mío, si tú no tienes esto, nada de lo que yo te diga vale la pena. Tú tienes que empezar por aquí, para que tú comprendas, para que tú entiendas, para que tú me tomes en serio. Oye bien, vamos a empezar aquí. La meta principal del libro de Proverbios no es llevar a los hijos o al hombre a obtener riquezas y prosperidad material, ni sabiduría en sí misma por darse el lujo de ser sabio, sino llevarle a conocer y estar siempre cerca de Dios, que es en sí mismo sabiduría. Conocer a Dios en una manera salvadora y santificante es la definición correcta de lo que es una buena vida en abundancia, una vida interminable. Esta es la meta más alta del libro de Proverbios. Claro está, no podemos conocer a Dios de esta manera si no conocemos a Cristo, aquel que le envió, aquel que es el que revela perfectamente a Dios. Aunque el libro de Proverbios no menciona explícitamente al Señor Jesucristo, Jesús mismo declara que todo el Antiguo Testamento habla de Él. Lucas 24, 28. Y comenzando de Moisés y continuando con todos los profetas, es decir, todo el Antiguo Testamento, esta expresión para decir lo mismo, les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. Era necesario que Cristo apareciera y que después entrara en su gloria. Versículo 26, el 44, Jesús dijo: esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Expresión para hablar de todo el Antiguo Testamento que incluye Proverbios. Por tanto, cuando uno considera y estudia el libro de Proverbios, tiene que hacerlo teniendo en cuenta que este libro revela sobre todo a Cristo. Su persona, sus palabras, sus acciones. Esto significa que al estudiar este libro debemos hacerlo para encontrar lo que dice de Jesucristo y las muchas conexiones que aparecen sobre Jesucristo. Él es el que principalmente habla en el libro de Proverbios. Esto se debe a que Jesucristo en sí mismo es la sabiduría divina. Y esto desde antes de la fundación del mundo. Dice Pablo: en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y conocimiento. Colosenses 2:3.
La sabiduría que se revela en el libro de Proverbios procede de Él. ¿Ven la conexión? Cristo está en el libro de Proverbios. La sabiduría que Salomón imparte, la que él recibió de sus padres, la recibió de aquel que es mayor que sus padres terrenales. David, Betsabé. En este sentido podemos decir, mirad, algo más grande que Salomón está aquí en el libro de Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Quién es sabiduría? Jesucristo. Esta revelación no enseña principalmente sabiduría política y secular, ni filosófica, sino el conocimiento de Dios y su aplicación correcta. Este conocimiento y sabiduría conduce a la salvación que es por la fe en Cristo y a la misma vez prepara al hombre para toda buena obra, 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Esta sabiduría llama al hombre necio y simple y al burlador a dejar esas cosas para oír la voz de la sabiduría de Cristo, que clama en las calles y en las plazas alza su voz y le dice a los hombres perdidos, volveos a mi reprensión, porque el desvío, la ignorancia, la burla, la rebeldía de los hombres necios, simples y burladores los matará, los destruirá. Pero el que escucha la voz de la sabiduría, el que escucha la voz de Cristo, vivirá seguro y descansará sin temor al mal. Jesucristo en sí mismo es la sabiduría divina. Jesucristo es también la expresión de la sabiduría de Dios en forma escrita. Jesús promete mediante su palabra dar sabiduría a aquellos que escuchen y reciban sus palabras. Versículo 3, para recibir instrucción en sabia conducta. Lawson, y estoy llegando a mi fin, Lawson, el lector de los Proverbios, dice, el lector de los Proverbios recibirá la enseñanza de la sabiduría que dirige a los hombres a la práctica de la justicia, regulada por la discreción y templada con la moderación y la misericordia. Esto nos enseña cuál es nuestro deber hacia Dios y hacia el hombre, y nos guía por todo buen camino. Padre, recuerda, ¿quién es el autor principal del libro de Proverbios? Cristo. Él es el que habla, Él es aquel a quien tú debes dirigir a tu hijo para que tema a Dios y sea guiado por todo buen camino. Si tu deber, Padre, es enseñar el temor del Señor a tus hijos, inculcar y cultivar ese temor en ellos, entonces, ¿qué estás haciendo? Eso es lo que estás haciendo. Como más adelante podréis ver, el padre está preocupado, Salomón. ¿Saben por qué? Porque él sabe que al instruir a sus hijos, a instruir a su hijo, pronto vendrán las malas compañías, pronto vendrá el diablo. Y como hacen los pajaritos que estaban comiendo al frente de mi oficina, te los veía, un paquetón de pajaritos allí. Y yo los miraba y decía, pero ¿quién soy yo para estar aquí mirando esto que Dios tan maravilloso me permite ver? Uno riega la semilla y los pajaritos vienen y hacen. Es decir, las malas compañías. Ay, si algunos aquí me hubieran escuchado hace años, de cuántas lágrimas,
de cuánta difamación, de cuánta tristeza. Pero no me escucharon. La mala conducta de sus hijos tuvo una influencia sobre otros que ya no están aquí. ¿Se repetirá con ustedes la misma cosa? ¿O van a dirigir a sus hijos al temor del Señor? ¿Qué será de esta iglesia? ¿Qué será de esta iglesia? ¿Qué iglesia tú estás buscando? Dime. Que te puedan hablar de cátedra y de muchos números y de cosas. O una iglesia cuyos líderes se van a entregar a enseñarte con su ejemplo, no solo con sus palabras y predicación, lo que es temer a Dios y enseñar a los hijos a temer a Dios. Créeme, tus hijos no van a aprender del temor de Dios estando en una barra, tomando licor. Ay, que yo no fui al prom. Y por eso fue que algunas de ustedes jóvenes se casaron siendo vírgenes. Ay, mi padre, mi madre. Ah, pero cuando viniste a los pies de Cristo te diste cuenta. Gracias, Señor, por mi padre y por mi madre, que me dijeron que no, me tienes que matar primero. De aquí no. Con amor, con sabiduría, esto, aquello y lo otro. ¿Tú vas a ir al prom? Yo voy a ir contigo. Ay, no, papá. Ay, ¿por qué yo no puedo ir? ¿Cuál es el problema? No, papá. Pues sí. Allí voy a estar yo. Ay, pero se van a reír de mí, va a ser embarazoso. ¿Por qué se ríen? Porque muchos de esos estudiantes, después del prom, no se van a reír. Y cuando venga lo que les espera después, van a llorar. Van a llorar. ¿Dónde están esos chicos hoy? ¿Dónde van a estar algunos de estos chicos mañana? He visto mucho a través de los años. Y hay algunos que me han desafiado. Se ríen de mí. Cometen un grave error. Porque esto tiene que ver con Dios. No hagas tal cosa. Ve como el joven Piñero, que cuando se dio cuenta de su arrogancia, que él no era ni estaba llamado a enseñar a su padre, sino a escucharlo. Y fue y le pidió perdón a un pastor. Oye, hijo mío, la instrucción. Sí, la instrucción de tu padre y de tu madre. Haz esto y vivirás. Haz esto y tendrás el descanso que yo tengo. Hay veces que no sucede. Si no sucede, pues entonces Pastor Piñero hubiera tenido que hacer otra cosa. Hija mía, yo te amo, yo te quiero, pero oye bien, aquí tú no vas a hacer tal cosa. Te voy a buscar un sitio donde vivir. Te quiero y te amo. Ve y busca consejo. Ven. ¿Quieres comer? Come aquí. Pero tú no vas a vivir así, bajo mi casa. Yo te voy a enseñar el temor de Dios, de una manera o de otra, con oración y con lágrimas. Yo he visto a un pastor llorando por su hijo. Y no cualquier pastor. Pero en su casa, no.
Este hijo tiene que tener en estos momentos por lo menos, a ver, yo tengo 70, tiene que tener como unos 50 y algo de años. ¿Saben qué? Ahora hoy está sirviendo al Señor. Aquel padre se mantuvo firme. Hijos, queremos enseñarles el temor del Señor sin esas medidas. Escúchenos, es para el bien de vuestras almas. Queremos llevarle a Cristo, porque ahí empieza la vida. Allí está la esperanza. Allí está tu salvación. Cree en Cristo y serás salvo. Oremos. Oh Padre, agradecido por la enseñanza de tu palabra. Ven pues, haz esto para el bien de tu pueblo y de nuestros hijos. Te lo pedimos en su nombre, que es sobre todo nombre, Jesucristo. Amén.